Revelados. 6 errores increíbles sobre el ajo que pueden transformar la salud de los mayores. Carla observaba con creciente angustia cómo su abuelo, don Manuel, luchaba cada día con su salud deteriorada. A sus 75 años, siempre había sido el pilar de la familia, un hombre de fuerza y sabiduría, pero ahora, su risa se había convertido en un eco lejano, ahogada por el susurro de una enfermedad inesperada. La idea de perderlo le causaba una mezcla de desesperación y determinación abrumadora. Era un dilema que no podía ignorar. Quería aferrarse a las tradiciones familiares o arriesgarse a cuestionar la fe ciega de su madre en los antiguos remedios que siempre habían seguido. Cada vez que Carla mencionaba el ajo, una chispa de esperanza iluminaba su corazón. Ella había estado estudiando nutrición y había encontrado investigaciones que resaltaban las propiedades del ajo como un potente aliado en la salud de los mayores. Sin embargo, su familia veía esta especia como un simple condimento, algo que no podía tener ningún efecto curativo. La tensión se instalaría en la mesa cuando durante las cenas familiares, los ojos de su madre lanzaban una mirada de reproche cada vez que ella hacía referencia a su investigación. Esta era una batalla sutil, una presión constante que se sentía como un peso en su pecho. Una noche, mientras revisaba libros antiguos en su patio, el recuerdo de sus cenas familiares la golpeó con fuerza. Su abuela, con manos callosas y sabiduría ancestral, siempre usaba ajo en sus recetas, tejía historias alrededor de la cocina y las risas se desbordaban. Pero ahora, esos recuerdos se convertían en un duelo. Carla anhelaba la comprensión y el apoyo de su madre, quien parecía aferrarse a sus creencias con la intensidad de un clavo en el madero. La lucha interna entre el deseo de innovar y la necesidad de pertenecer crecía en su mente, haciéndole cuestionar si tenía derecho a desafiar esas creencias dominantes. Mientras tanto, su abuelo, don Manuel, a veces le preguntaba sobre el ajo, con una curiosidad disfrazada de escepticismo. ¿De verdad podría curarme algo tan común? Su mirada era profunda y cuestionadora. Cada palabra era un desafío. En esos momentos, el impulso de Carla se elevaba. Decidió buscar asesoramiento y contactó a la doctora Elena, una sabia en medicina alternativa. La conexión que formaron fue inmediata, ambas compartían la misma pasión por romper con mitos y ofrecer esperanza a los que amaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, cada paso que daba hacia la verdad sobre el ajo la acercaba un poco más a la discordia familiar. La presión aumentaba, y su madre rechazaba cada intento de Carla de abrir un diálogo. Había una rabia silenciosa ante la incertidumbre del futuro de don Manuel. La lucha entre lo conocido y lo nuevo la envolvía, ahogando su voz interna que clamaba por ser escuchada. Las discusiones se intensificaban al punto de que temía que la distancia emocional fuera más severa que la enfermedad que consumía a su abuelo. Ahora, en la cocina, mientras preparaba un platillo con ajo, la tensión era palpable. Al entrar su familia, todos los ojos se posaron sobre ella, llenos de dudas y escepticismo. Se enfrentaba al momento culminante de su búsqueda, era su oportunidad de presentar su hallazgo, de luchar por lo que creía, pero su corazón se encogía. La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaría realmente dispuesta a arriesgarse a ser rechazada por la única familia que siempre había amado y respetado? Las miradas cargadas de incredulidad se convertían en obstáculos visibles que amenazaban con derribar su incipiente valentía. El amor, el miedo y la desesperación se entrelazaban como hilos de un tapiz complicado, que la mantenían atrapada al borde de una revelación. El aire en la cocina se tornaba denso, pesado de incertidumbre. Carla sintió como su mano temblaba al cortar el ajo, cada rebanada un símbolo de su decisión. Mientras el aroma llenaba el espacio, se preguntaba si el sábana que la cubría era una forma de resistencia o un escudo frágil. Ante la ebullición de su plato, su mente hervía con los pensamientos contradictorios sobre el camino que había decidido emprender. Enfrentándose a su familia, sintió los ojos de su madre como dagas. Era evidente que el rechazo a sus métodos provocaba una lucha interna que desgastaba su espíritu. ¿Cómo era posible que una mera especia pudiera resultar amenazante? Pero el fervor de Carla por generar cambios no era solo una cuestión de desafío, era una esperanza real y palpable. Su abuelo seguía luchando,
y el tiempo jugaba una carta decisiva que no podía ignorar. Durante días, Carla había tejido un plan. Un experimento simple pero audaz que presentaría en la cena. Si no se prueban, nunca se sabrá. La idea parecía más un acto de rebeldía que de amor cuando la idea de un plato nuevo formó en su mente. Prepararía una sopa con ajo, renovando una receta familiar, pero agregando ingredientes que resaltaban los beneficios del ajo, como jengibre y cúrcuma. La noche de la cena llegó, y la tensión era palpable. Se sentaron alrededor de la mesa, pero algo más fuerte que los rumores del pasado parecía estar en el aire, un antiguo deseo de amar, de aceptar. Cuando la sopa fue servida, la mirada escéptica de su madre se encontró con la determinación de Carla. Era un momento que parecía colmarse de preguntas no formuladas, de expectativas nunca expresadas. ¿Qué es esto?, inquirió su madre, esbozando una sonrisa que ocultaba una mezcla de curiosidad y desconfianza. Es un giro a nuestra tradición. Quiero que papá lo pruebe y que luego hablemos sobre lo que podemos hacer por su salud, respondió Carla con un tono firme pero suave, como si en ese instante toda su formación académica se condensara en una simple y clara declaración. Don Manuel, sentado al borde de la mesa, tomó una cuchara y probó la sopa. Su rostro, antes cubierto de dudas, se iluminó con satisfacción. Carla observó cómo su abuelo saboreaba la mezcla de sabores, y sintió el fuego de su convicción arder más intensamente. Sin embargo, su madre no estaba dispuesta a dejarlo pasar tan fácilmente. La tensión creció, y en lugar de un aplauso por la creatividad de Carla, solo hubo un silencio cargado de reproches. No puedes jugar con la comida, Carla, dijo con desdén, esos son solo cuentos sobre el ajo, no hay nada científico en ello. Las palabras retumbaron en la mente de Carla, y mientras se sentía desgarrada entre la necesidad de demostrar la verdad y el anhelo de aprobación familiar, una chispa surgió en su interior. Pero lo que no sabes es que la ciencia respalda lo que comemos. El ajo tiene propiedades que pueden cambiar la salud, y estoy decidida a demostrarlo, exclamó. La convicción resonó con fuerza, sorprendiendo incluso a su propio ser. La confrontación verbal había estallado, pero en su pecho, en el mar de dudas, surgía una oleada de determinación. Había llegado el momento de, no solo defender sus creencias, sino de convertirse en portavoz de su verdad. Se daban cuenta de que no estaba simplemente intentando demostrar su punto, sino que su meta era más amplia, cambiar la narrativa sobre la salud de su abuelo, llevarle esperanza a su familia. La conversación continuó, pero ahora había un viento distinto, lleno de posibilidades. Sin embargo, faltaba aún un trámite crucial, hacer que su madre entendiera que los cambios que promovía eran también por amor a la familia, a esa misma tradición que ella defendía. Justo cuando la tensión parecía estar a punto de romper el hilo emocional, su madre hizo una pregunta clave. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo por esto? La incertidumbre en su voz reflejó una búsqueda de respuesta que resonó más allá de la cena. Carla se dio cuenta de que esta no era solo una batalla por el ajo, sino por un cambio profundo dentro de ella misma. Y ante esa pregunta, supo que nada la mantendría en el camino hacia su propio crecimiento. Era el momento de trazar su destino y reconstruir la fe en sus propias decisiones. Mientras los ecos de la conversación se desvanecían lentamente, un nuevo desafío surgía ante ella. ¿Cómo podía convertir esa determinación en un plan concreto que al mismo tiempo uniera a su familia? La respuesta brillaba en su mente, lista para ser ejecutada, y en su corazón, la certeza de que estaba preparada para ello. El día siguiente, la luz del sol se filtró a través de la ventana, iluminando la cocina donde Carla se sentía más cómoda. Cada rincón del espacio parecía vibrar con potencial. La sesión anterior, aunque cargada de tensión, había avivado en ella un deseo ferviente de crear y compartir. Su resolución era más clara que nunca. No solo quería cambiar el enfoque de su familia hacia la comida, sino que anhelaba educarle sobre los beneficios de los ingredientes que hasta ahora habían sido ignorados. En su mente, la pregunta de su madre aún resonaba. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo por esto? Era hora de responder que no solo se refería a renunciar, sino a comprometerse con un propósito mayor que su propia comodidad. Decidida, Carla se sentó frente a su computadora portátil. El primer paso era claro: investigación. Abrió varias pestañas y comenzó a compilar datos sobre el ajo, el jengibre y la cúrcuma. La inundación de información empezaba a alimentar su espíritu, y mientras leía sobre estudios clínicos y testimonios, su entusiasmo crecía. Había un potencial inmenso esperando ser explorado. Consciente de la resistencia de su madre, Carla ideó un plan.
Se propuso crear un artículo que no solo informara a su familia sobre los beneficios de estos ingredientes, sino que también les ofreciera una perspectiva científica que nadie pudiera ignorar. El título resonaba en su mente: Revelados, 6 errores increíbles sobre el ajo que pueden transformar la salud de los mayores. El impacto de esas palabras era innegable, y ella sabía que podía ser el gancho para captar la atención de su madre. Pasó horas escribiendo, redactando y revisando cada palabra con cuidado. Buscaba un equilibrio entre la información científica y un lenguaje que resonara emocionalmente con sus seres queridos. Carla quería que cada frase fuera un puente hacia la comprensión, un recordatorio de que sus intenciones eran amorosas y basadas en evidencia sólida. Mientras se sumergía en su trabajo, le estallaron ideas nuevas. Quizá organizara una cena temática, donde cada plato no solo tuviera el ajo como protagonista, sino que cada preparación se explicaría de forma clara y apasionada. Su familia, pensó, podría aprender de forma activa y degustativa. La cocina se convertiría en su laboratorio, y cada bocado, en un testimonio de su compromiso por cambiar la narrativa familiar. Esa misma noche, después de un día de intensa creatividad, se presentó ante su madre. Sería el momento perfecto para compartir su proyecto. Carla sabía que el diálogo iba a ser difícil, pero ahora se sentía armada con datos y argumentos que podrían desmantelar la resistencia que había enfrentado. Sin embargo, un nudo de nerviosismo se formó en su estómago al pensar en cómo reaccionaría su madre ante esta nueva exposición. Necesitaba apoyo, así que se armó de valor y le dijo: quiero organizar una cena. Una cena donde los ingredientes hablen por sí mismos y todos puedan aprender de su poder. Esperaba ver un destello de interés en la cara de su madre, pero ésta lució escéptica. El silencio que siguió fue denso y cargado de posibilidades. Esta vez, Carla no se dejaría llevar por la duda. Sabía que los cambios personales requerían valentía, y a partir de ese momento estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Su crecimiento empezaba a fraguar ante sus propios ojos. Ahora, el verdadero reto se acercaba. Ella no podía actuar sola. Necesitaba involucrar a su abuelo, al pilar más fuerte de su familia. Así que, con una mezcla de emoción y temor, se preparó para abordar el tema con él. Sentía que en su aprobación radicaba una poderosa validación que podría hacer que su madre se uniera a ellos. Mientras tanto, la tenue luz de la tarde iluminaba el camino hacia una nueva etapa, y Carla sabía que, al igual que la sopa, su vida necesitaba de la combinación perfecta de ingredientes para florecer. ¿Sería su abuelo el aliado que anhelaba? La incertidumbre se cernía, pero su espíritu ardiente lo aceptaba. Como parte de su viaje. La cena se convertiría en un campo de batalla de ideas y emociones, y estaba decidida a ganarlo. El día siguiente, Carla despertó con determinación. La idea de involucrar a su abuelo la llenaba de esperanza, pero también de inquietud. Sabía que su abuelo tenía una mente inquisitiva y era un amante del conocimiento. Si lograba convencerlo de la importancia de su propuesta, sería el primer paso para ganar el apoyo de su madre. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si tendría las palabras adecuadas para persuadir a un hombre que había vivido tantas experiencias y era escéptico por naturaleza. Mientras se preparaba, repasó mentalmente todo lo que había aprendido. Cada estudio sobre los beneficios del ajo, el jengibre y la cúrcuma servía como una pieza en su rompecabezas. Era el momento de articular esos conocimientos de una manera que captara su atención. Al llegar al comedor, encontró a su abuelo en la mesa, leyendo el diario. Se sintió un tanto tensa, pero el deseo de hacer algo significativo superaba su nerviosismo. «Abuelo», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. «Quiero hablar contigo sobre algo que creo que podría beneficiar a todos en la familia». Su abuelo la miró, ajustando sus gafas, y le hizo una señal para continuar. Carla se sentó, organizando sus pensamientos antes de exponer su plan. «He estado investigando sobre alimentos que pueden mejorar nuestra salud. En particular, quiero hablarte sobre el ajo. He encontrado información fascinante acerca de sus propiedades medicinales. No solo es un ingrediente de sabor, puede ayudar a prevenir enfermedades, especialmente en personas mayores». El rostro de su abuelo se iluminó con curiosidad. «Continúa», le instó con una leve inclinación hacia adelante. Su interés era una señal alentadora. Así que Carla aprovechó la oportunidad y empezó a describir los hallazgos de su investigación, subrayando estudios que demostraban cómo el ajo podía reducir la presión arterial y fortalecer el sistema inmunológico. Mientras hablaba, Carla se sintió cada vez más segura. Decidía no solo hacer una exposición de datos, sino también conectarse emocionalmente con su abuelo. Hizo una pausa y añadió:
Piensa en el tiempo que pasamos juntos en la cocina, la importancia de la comida en nuestras vidas. No se trata solo de comer, se trata de nutrirnos y cuidarnos. A medida que las palabras fluyeron, ella sentía que tocaba la fibra más íntima de su abuelo. Podía ver la sombra de la reflexión en su mirada, como si sopesara la validez de lo que decía. Finalmente, su abuelo empujó el diario hacia un lado. Me gusta lo que dices, Carla. Pero, ¿realmente crees que hacer una cena puede cambiar lo que piensan los demás? Tu madre será difícil de convencer. El comentario lo hizo dudar. Sabía que su madre era el mayor obstáculo, pero también se dio cuenta de que tendría que apoyarse en el cariño que su abuelo les profesaba a todos. Si logras motivarla a involucrarse, tendrás un aliado poderoso, pensó. Sí, respondió, decidida. Si la cenamos juntos y le mostramos cómo estos ingredientes son varios, puede que abra su mente. No se trata de imponer, sino de ofrecer una nueva forma de vivir. Su abuelo asintió lentamente, pareciendo aprobar la idea. A medida que la conversación se desarrollaba, Carla empezó a esbozar el menú de la cena. Una explosión de ingredientes coloridos y saludables se formaba en su mente, mientras su abuelo compartía recuerdos de recetas familiares. La conexión entre ellos creció, y con cada interesante anécdota, Carla sentía que la magia de la cocina podría ser la clave para unir a su familia. Sin embargo, esa conexión emocional también reveló un dilema interno. ¿Estaba lista para manejar la resistencia que aún podría venir? Y más crucialmente, si el enfoque de su cena resultaba ser desafiado, ¿tendría la fortaleza para defender su visión ante todos? Finalmente, justo cuando pensaban que estaban avanzando hacia la cena, su abuelo miró a Carla y la interrumpió. ¿Está preparado tu corazón para lo que pueda venir? La verdad a veces duele, y en esta familia, las tradiciones pesan mucho. Esa pregunta flotó en el aire, impregnando la habitación con una nueva tensión. Carla comprendió que el viaje apenas comenzaba, y que el camino hacia el cambio podía causar más estragos personales de lo que había imaginado. Con un profundo suspiro, se preguntó cómo lidiar con la resistencia. ¿Sería capaz de mantener su propósito ante un desafío tan cercano? La respuesta seguía oculta como el ajo enfundado en su piel, pero de algún modo sabía que necesitaba desentrañar esa verdad en su interior. Carla no podía sacudirse la inquietud que la envolvía tras la conversación con su abuelo. Todo se sentía inminente, como el preludio de una tormenta que nunca llegaba. Al día siguiente, decidió que sería el momento de preparar la cena, pero antes debía redoblar sus esfuerzos. La responsabilidad de convencer a su madre era un peso en sus hombros. Comenzó a buscar información adicional, adentrándose en estudios recientes y análisis sobre la salud a través de la alimentación. Su enfoque se volvía más metódico, convirtió su libro de notas en un arsenal lleno de datos sobre el ajo, el jengibre y la cúrcuma. Investigó no solo los aspectos benéficos de estos ingredientes, sino también las posibles resistencias que su madre podría presentar. Un diálogo anticipado se formó en su mente, donde cada argumento debía estar respaldado por evidencia concreta. Sin darse cuenta, este proceso la llevó a un descubrimiento personal, el poder de la preparación. Como si cada ingrediente estuviese destinado no solo a nutrir el cuerpo, sino también a fortalecer su argumentación. La verdad era que lo que realmente estaba cocinando era una estrategia para luchar por su visión de bienestar. Con su mente renovada, se acercó a su madre con la intención de iniciar un diálogo casual. Sabía que el momento perfecto no siempre era el adecuado, pero no podía esperar a que surgiera. Entonces, un lunes por la tarde, mientras su madre revisaba ausente un catálogo de recetas, Carla reunió el coraje necesario. Mamá, ¿puedo mostrarte algo que he estado investigando?, comenzó, sintiendo como si su voz temblara al pronunciar el primer paso en el camino del convencimiento. Su madre alzó la vista, visiblemente curiosa pero escéptica. ¿De qué se trata, Carla?, respondió, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si se preparara para escuchar la última de sus ideas inusuales. Con mayor firmeza, explicó la funcionalidad de los ingredientes que había estudiado. A medida que compartía información sobre los beneficios del ajo, la mirada de su madre pasó de la curiosidad a la incredulidad. Pero, ¿qué tan ciertos son esos beneficios? ¿La gente siempre habla de esto? En ese instante, sintió la presión del desafío. Tenía que estar preparada para defender su investigación. He encontrado múltiples estudios de universidades e investigadores en los que se demuestra que el ajo tiene propiedades antioxidantes y ayuda a regular la presión arterial. En la cena que quiero preparar, resaltaré su potencial al igual que el de otros ingredientes. Esto no es solo teoría, es una transformación que podemos vivir.
La conversación se tornó tensa, los obstáculos que su madre levantaba eran claros, y su suposición de que todo era un simple capricho de la juventud la hizo dudar en su enfoque. Sin embargo, Carla no podía rendirse. Cada intento de su madre por minimizar su visión la motivaba en lugar de desmotivarla. Finalmente, y tras una larga serie de intercambios, su madre titubeó. Si este plato realmente puede hacer una diferencia, ¿por qué no? Pero no te prometo que estaré convencida después de una cena. El alivio y la incertidumbre colisionaron en el pecho de Carla. Había logrado un pequeño avance, aún así, no podía ignorar cómo ese esbozo de aceptación venía cargado de resistencia. Aún así, algo en su interior le decía que había hecho bien. Al menos, había sembrado una semilla. Con cada paso, Carla creía que estaba arraigando en su carácter la determinación necesaria para transformar no solo su familia, sino también su vida. La cena se convirtió en un símbolo de un cambio más profundo y el momento de verdad estaba más cerca que nunca. Esa noche, mientras cenaba con su abuelo, sintió una mezcla de expectativa y aprensión. ¿Qué pasará cuando tu madre vea los cambios?, preguntó él. Las palabras se le antojaron como un eco. Había realmente asumido el riesgo suficiente para no temer el desenlace. La próxima cena se acercaba y con ella las tensiones subían. A medida que la fecha se acercaba, Carla se preguntaba, ¿estaría dispuesta a enfrentarse a la posible desaprobación de su madre? La cena se convertiría, entonces, en un auténtico enfrentamiento de creencias, y el verdadero reto apenas comenzaba. El día de la cena se acercaba rápidamente. Cada hora que pasaba incrementaba la presión en el pecho de Carla. La incertidumbre era un compañero constante. ¿Estaba realmente capacitada para llevar a cabo esta transformación que había imaginado? Aquella noche, mientras lo pensaba, dedicó tiempo a revisar meticulosamente cada detalle del plato que iba a presentar. No era solo una cena, era su propuesta de cambio, un intento de reescribir la narrativa de su hogar respecto a la alimentación y la salud. Al día siguiente, Carla decidió poner en práctica su plan. A primera hora de la mañana, se dirigió al mercado local, armada con una lista escrita a mano que contenía el nombre de cada ingrediente que necesitaba. A medida que recorría los pasillos, sintió un leve cosquilleo de emoción. Cada producto que escogía parecía reforzar su convicción. En el mercado, escuchó conversaciones entre otros compradores, discusiones sobre dietas y salud. Eso la inspiró, y cada vez se sentía más segura de que su mensaje tenía un propósito. Con los ingredientes reunidos, se reunió con su abuelo para preparar lo que ahora consideraba su primer gran proyecto. Mientras estaban en la cocina, él la observaba con atención. ¿Estás lista para esta cena?, le preguntó, a lo que ella respondió con determinación. No solo quiero que a mamá le guste la comida, quiero que lo que le ofrezca signifique algo más que simplemente un plato. Su abuelo sonrió, comprendiendo el fuego que ardía dentro de ella. La preparación fue intensa. Carla se sumergió en el proceso, picando, mezclando y cocinando con una conexión casi espiritual a cada elemento que eligió. Cada aroma que salía del sartén contenía evidencia de su esfuerzo y su dedicación, forjando algo más que comida, una oportunidad de hacer eco de su mensaje. Mientras cocinaba, esos momentos le dieron la oportunidad para reflexionar sobre lo que estaba enfrentando. Era más que simple comida, era un paso hacia la superación de sus propios miedos. Con cada corte de cebolla y cada pizca de sal, confrontaba sus inseguridades. Si no puedo cambiar la opinión de mi madre, ¿qué diría de mí misma? Consciente de que el fracaso podría ser una posibilidad tangible, cada acción se tornó en un acto de autoafirmación. La hora de la cena llegó sin que Carla pudiera prepararse completamente para el momento que sentía inminente. Había hecho todo lo posible por crear un ambiente acogedor. La mesa estaba hermosa, con los colores vibrantes de las verduras resaltando. Sin embargo, la ansiedad recorrió su cuerpo al sentarse junto a su madre. El plato de hoy no es solo especial por lo que hay dentro de él, comenzó, sino por todo lo que representa. Mientras servía la comida, notó la mirada de escepticismo de su madre. Con el primer bocado, el silencio se volvió palpable, y las expectativas se materializaron en tensión. ¿Y bien? ¿Te gusta?, preguntó Carla, tratando de esconder su inquietud. Todo su esfuerzo dependía de aquella reacción, el clímax de su estrategia de transformación. Los segundos parecieron eternos hasta que su madre finalmente tragó, la sorpresa pintada en su rostro. Es sabroso, admitió con un tono cauteloso. El intercambio provocó en Carla una mezcla de alivio y angustia.
Sabía que un bocado no era suficiente para cambiar una mentalidad profundamente arraigada, pero era el inicio. La cena no terminó ahí, las preguntas comenzaron a fluir. ¿Por qué esos ingredientes? ¿Y de dónde sacaste esta receta? Cada interrogante la empujaba a reafirmar su investigación y la pasión que la motivaba. Mientras la conversación se desarrollaba, Carla percibió un cambio en la atmósfera. Había más que simple resistencia. Las opiniones de su madre comenzaban a moldearse en curiosidad, algo que jamás había anticipado. Sin embargo, a medida que las conversaciones continuaron, Carla no podía sacudirse la percepción de que, si bien había logrado abrir una grieta, el verdadero desafío sería consolidar ese cambio en el tiempo. La cena, que se había convertido en un símbolo de su convicción, era solo un paso en un camino mucho más largo que requeriría compromiso e inteligencia emocional. Justo cuando su madre comenzaba a gesticular una respuesta que podría cambiar el rumbo de la charla, la puerta sonó. Carla sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Era una distracción inoportuna que podría desviar la conversación? Era ahora o nunca. Lo que sucedía en las próximas fracciones de segundo definiría el rumbo de todo lo que había trabajado. ¿Estaba lista para enfrentar la posibilidad de que todo se desmoronara frente a sus ojos? La puerta repicó nuevamente, y por un instante, el mundo de Carla se redujo a ese sonido estridente que resonaba en sus oídos. Su mente batallaba entre la necesidad de mantener la atención en su madre y la curiosidad que generaba el visitante inesperado. En un impulso, se levantó, pero las palabras de su madre todavía flotaban en el aire. Había un riesgo y una oportunidad en ese momento. La conversación que había empezado podía desvanecerse o solidificarse con el ruido de una puerta. Al abrir, se presentó un hombre delgado, con una bolsa de víveres en la mano. Era el nutricionista del barrio, un conocido entre las familias por su entusiasmo por la alimentación saludable. Carla sintió una mezcla de frustración y alivio. Su idealismo chocaba con la realidad. ¿Sería este el respaldo no solicitado que ella había buscado o simplemente un obstáculo para su propósito? Hola, Carla. He traído algunos ingredientes frescos que creo que te pueden gustar para tu próxima receta, dijo, sin entender el tumulto emocional que había dentro de ella. En su mente, este era el desafío más que una ayuda. Su búsqueda de cambiar la narrativa familiar ahora tenía un nuevo elemento que manejar. Mientras se debatía entre cerrar la puerta y enfocarse en su madre o invitarlo a entrar, leyó su propia lógica. El nutricionista podría convertirse en un aliado, un puente hacia la aceptación de las ideas que tanto había intentado sembrar en su hogar. Sin pensarlo mucho más, volvió a sentarse, dejando la abertura para que el hombre interrumpiera con su entusiasmo. Estaba escuchando lo que estabas preparando. Esos sabores suenan fantásticos. ¿Cómo los has combinado? Preguntó, llevando una sonrisa que también logró aflojar la tensión en la mesa. Buen comienzo, ¿verdad? Carla les contestó, su voz más firme de lo que se sentía. Luchaba con la balanza entre defender su primer intento de cambiar la dieta familiar o abrirse a las teorías de otro. Su madre, con el rostro iluminado por curiosidad, miró al nutricionista, esperando su perspectiva. ¿Qué opinas sobre estos ingredientes? Me cuesta creer que algo tan diferente pueda ser sabroso, sin perder los sabores que nos gustan. Fue entonces cuando Carla comprendió que había un potencial emergente. No solo estaba en juego su cena, era un campo de pruebas donde podía comenzar a añadir sus propias contribuciones. Al aceptar al nutricionista, abría su mente para nutrirse de nuevas ideas. A medida que el hombre compartía sus conocimientos, Carla se concentró en ver los gestos de su madre, notando cómo su atención se deslizaba hacia el entusiasta visitante, como una hoja que se mueve al ser tocada por el viento. Este era un ensayo en tiempo real de lo que podía resultar cuando ella se atrevía a desafiar el status quo, las técnicas culinarias que él compartía. Las estadísticas sobre beneficios de una alimentación balanceada y consejos prácticos resonaban en Carla. Se dio cuenta de que no estaba sola en esta odisea. Había expertos mostrando alternativas, abriendo caminos que antes no había considerado. Sin embargo, cada afirmación del nutricionista también arrojaba dudas en su mente. ¿Sería suficiente su impulso para que su madre realmente adoptara cambios significativos? Este poder que sentía empezaba a transformarse en un dilema interno. ¿Era lo correcto presentar a otro como autoridad en el tema? La inseguridad la envolvía, cuestionando si su enfoque sería eclipsado por las voces de otros. Mientras la conversación continuaba, cada palabra que intercambiaban parecía construir más y más una imagen de lo que podía ser una familia unida por la salud, pero a su vez, Carla no dejaba de sentir un nuevo peso sobre sus hombros. El de tener que demostrar que su visión era válida frente a una nueva voz que competía con la suya. El tiempo avanza y la cena avanza.
Carla miró a su madre, esta vez en búsqueda de una respuesta clara, algo que confirmara si lo que había comenzado estaba en camino a un inevitable colapso o si la compasión y la curiosidad podrían forjar una nueva narrativa. Ahora, de alguna manera, sentía que esta conversación era la partida de una partida mucho más grande en su interior. Lo que no sabía era que este giro inesperado también abriría otro capítulo en su vida. Era el momento de conocer qué verdaderamente significaba liderar, no solo transformando la alimentación de su casa, sino dando pasos en su camino hacia el empoderamiento personal. Con la presión de su nueva realidad apretando su pecho, se sintió, extrañamente, más ansiosa que nunca por el próximo movimiento. Sinclair, su amiga y reportera, tenía información que atraería atención inesperada. ¿Qué revelaría ella? La mesa se convirtió en un escenario gota a gota entre la conversación de su madre y el nutricionista. Mientras las palabras del hombre fluyeron con confianza, Carla se debatía en su interior. Cada afirmación parecía un baluarte desafiando su propia visión. Su mente estaba al borde de una revelación. Nunca antes había sentido que sus ideales estaban en la cuerda floja en un ambiente tan cercano. El nutricionista menciona beneficios del ajo, un ingrediente que siempre había estado presente en su hogar, pero que ella nunca había observado con profundidad. Mientras él detallaba propiedades que podrían ser milagrosas para la salud de su madre, algo crujió dentro de Carla. La necesidad de tomar el mando crecía junto a su deseo de no sentirse eclipsada. Se sintió como un espectador involuntario en su propia historia. Su madre la miró a través de una neblina de nostalgia. Recuerdo que a tu abuelo le encantaba el ajo. Decía que tenía poderes mágicos, narró con una sonrisa, recordando las recetas familiares. El comentario golpeó a Carla como un rayo. El legado familiar estaba implícito en esa conexión, un hilo que podía usar para acercarse a su madre. Lo que dice el nutricionista es cierto. Pero, ¿y si lo probamos de una manera que también honre nuestras tradiciones? Lanzó, buscando recuperar su voz. Las últimas palabras resonaron más en su mente que en los oídos de los presentes. Era el primer paso hacia la asertividad, una forma de encauzar la conversación de la dieta hacia una dirección que no la excluyera. La mirada del nutricionista cambió, notando el matiz en la voz de Carla. Exactamente, se puede fusionar lo nuevo con lo antiguo. La clave está en entender que la cocina es arte, en la cual se pueden explorar infinitas posibilidades, comentó, abalanzándose hacia la mesa con esa expectativa compartida. Por un momento, la tensión entre los tres comenzó a disiparse, dando paso a un aire de colaboración. Carla sintió un filo de confianza empezando a alinearse con su deseo de aportar. Tenía una idea, una cena donde contrapusiera recetas familiares con nuevos giros saludables. Empezó a planear en su mente mientras el nutricionista continuaba hablando de los beneficios del ajo crudo, cómo podía potenciar el sistema inmune de su madre. En ese instante, vio los ingredientes no solo como alimentos, sino como herramientas emocionales y psicológicas para conectar a su familia. No sé mucho de nutrición, pero tengo una receta familiar que podría ser un buen comienzo para nuestro próximo experimento, dijo. Las palabras fluyeron como un torrente, uniendo la emoción del legado familiar con la modernidad de la nutrición consciente. Cada muestra de apoyo de su madre la impulsaba a ser más audaz. Esa acción la energizaba. Conforme la cena avanzaba, la atmósfera cambió sutilmente, dejando de ser un campo de batalla mental. Al final de la noche, se sintió empoderada al darse cuenta de que, aunque el nutricionista fue una influencia inesperada, también le había proporcionado la confianza que necesitaba para liderar. No era solo la comida lo que cambiaba, era su modelo de comunicación familiar. A medida que cada plato servía una narrativa distinta, Carla reflexionaba sobre su papel en la vida de su madre. Las palabras de Sinclair regresaban a ella, con su propuesta de un artículo que captara la atención. Revelados, 6 errores increíbles sobre el ajo que pueden transformar la salud de los mayores. Este proyecto podría tener un impacto mayor a lo que imaginaba. No solo era una oportunidad profesional, sino también un medio para ser un referente positivo en la salud de su madre. Mientras la noche llegaba a su fin, Carla se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su deseo de ser vista y escuchada por su madre ahora debía canalizarse en una dirección que no solo transformaría su hogar, sino que podría hacerlo en un entorno más amplio. La idea de escudriñar los matices entre lo antiguo y lo moderno la llevó a preguntarse, ¿cómo podría realmente implementar su nuevo enfoque en el artículo? Era el momento de salir de su zona de confort. El eco de una nueva idea resonaba en su mente, un evento de cocina donde se fusionaran sabores tradicionales y saludables. Pero, ¿cómo enfrentar los posibles obstáculos que surgirían? Al final de la noche,
comprendió que la verdadera transformación comienza con un paso hacia lo desconocido. La anticipación de su próximo movimiento la mantenía alerta. Ya no se trataba solo de comida, era el principio de una revolución personal, una batalla por su voz. Carla se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y nerviosismo. La cena había encendido algo en su interior, una chispa de creatividad e iniciativa que no había sentido desde hacía tiempo. Mientras se preparaba para salir al trabajo, su mente recorrió los pasos que debía dar para materializar la idea del evento de cocina. No solo se trataba de un artículo, se estaba gestando una plataforma para reinventar su relación con la comida y su madre. En la oficina, se encontró analizando cada palabra del artículo de Sinclair. El enfoque era audaz, pero también necesitaba ser accesible. ¿Cómo convertir la ciencia detrás de la nutrición en algo que resonara en un público general? Se dio cuenta de que debía investigar más sobre el ajo, sus propiedades y cómo podía ser integrado en la cocina de una manera fresca y atractiva. La idea de formular una narrativa que no solo informara, sino que conectara con las emociones de las personas, la inspiró. Mientras revisaba estudios y testimonios sobre el ajo, su mente viajaba a momentos de su infancia, donde la cocina era un refugio. Recordó el aroma del ajo dorándose en la sartén, una base que desencadenaba recuerdos familiares. Esa conexión emocional era, sin duda, un elemento clave que necesitaba incluir en su artículo. Al mismo tiempo, tomó la decisión de enfrentar a sus colegas. Su miedo al juicio comenzó a desvanecerse. En lugar de evitar las reuniones, se programó para presentar su idea durante la próxima sesión del equipo. Aunque sintió un nudo en el estómago, comprendió que este era su momento para reclamar su voz. Estaba lista para desafiar sus propios límites. Durante la reunión, la sala estaba llena de una energía habitual, pero cuando Carla tomó la palabra, el ambiente cambió. Con una voz clara y decidida, expuso su concepto, un evento en el que se fusionarían recetas familiares con nuevas tendencias de salud, destacando el ajo como protagonista. Los rostros a su alrededor mostraban curiosidad. Explicó cómo el artículo no solo informaría, sino que también convocaría una celebración de la comida como una manera de conexión intergeneracional. El esbozo inicial fue recibido con una mezcla de escepticismo y emoción. ¿Crees que a la gente le importará saber cómo un ingrediente puede transformar su salud?, preguntó uno de sus compañeros. Este comentario encendió un debate que ella no había anticipado, y, aunque el pánico momentáneo la invadió, la determinación emergió con más fuerza. ¿Por qué no debería importarle a la gente? En su interior, comprendió que cada plato era una narrativa, un puente entre generaciones, y estaba dispuesta a construirlo. A medida que terminó la reunión, sintió que había ganado terreno, y eso alimentó sus ganas de seguir adelante. Sabía que el camino estaría lleno de desafíos, pero se aferró a la visión de su evento y la importancia de su propuesta. La inquietud comenzó a transformarse en determinación. Esa noche, en la cocina de su madre, las ideas comenzaron a fluir. Juntas, experimentaron con nuevos ingredientes que complementaran las recetas familiares. Cada plato que preparaban era un diálogo, un intercambio de conocimientos y recuerdos. Mientras cortaba ajo junto a su madre, sintió una conexión más profunda, como si cada rebanada rompiera las barreras que se habían construido durante años. Era un momento de sanación, de entendimiento, donde ambas se escuchaban. El siguiente paso, sin embargo, se transformó en un dilema. ¿Cómo presentar su idea de evento a su madre sin que pareciera una simple imposición? Carla comprendió que debía encontrar la forma de involucrarla en el proceso, haciéndola sentir parte de esta nueva visión. Pero, ¿sería capaz de hacerlo sin desatar viejos miedos o inseguridades? Mientras reflexionaba, su mente se planteaba el reto de encontrar el equilibrio entre sus deseos y los de su madre. La noche avanzaba y la cocina se llenaba de aromas, risas y ocasionales silencios reflexivos. Carla visualizaba su futuro, pero la sombra de la incertidumbre seguía presente. La transformación personal era inminente, pero el camino estaba lleno de preguntas sin respuesta. En su corazón, la batalla por la voz que había comenzado era solo el principio. ¿Cómo lograría equilibrar su necesidad de ser reconocida con el deseo de estar en sintonía con su madre? Esa respuesta permanecería en el aire, esperando la búsqueda de su resolución. La noche de la cena del cambio llegó, y con ella, los vientos de transformación soplaban con fuerza en el corazón de Carla. Ingresó a la cocina con una mezcla de emoción y un nuevo sentido de propósito, consciente de que este evento representaba más que una simple comida. Era la culminación de su esfuerzo, un símbolo de su viaje hacia el entendimiento y la sanación familiar.
Cada ingrediente que había seleccionado cuidadosamente no solo era un elemento en el plato, sino un paso hacia la armonía que tanto había anhelado. Mientras los aromas del ajo y las especias se entrelazaban en el aire, Carla se sintió empoderada. Había trabajado incansablemente para equilibrar la tradición con la innovación, y ahora era el momento de presentar su visión. Su abuelo, su más fiel aliado, rejuvenecido por la curiosidad y el interés, se unió a ella en la preparación, contribuyendo con recuerdos familiares y sabiduría. Cada rayo de historia que compartía reconstruía el legado que anhelaba revitalizar a través de la comida. La cena se preparaba en un ambiente de expectativa, y el mismo aire vibraba con posibilidades. En el momento que su madre entró, la energía en la habitación cambió. Carla se sintió vulnerable, pero decidida. Su madre, con sus hábitos arraigados y resguardando su tradición, se posicionó en la mesa, una figura fuerte y resistente a los cambios. Una vez que el banquete estuvo listo, Carla sirvió los platos, cada uno un testimonio del poder de la comida como remedio. Con cada bocado que su madre dio, Carla observaba ansiosamente. La primera cucharada fue crucial. Al ver la sorpresa en el rostro de su madre, una chispa de esperanza se encendió. Esto es realmente delicioso, reconoció, trayendo consigo un suspiro de alivio que llenó la sala. Carla no solo había combatido un escepticismo familiar, sino que había encontrado un camino para redescubrir su propia voz y la de su madre. El diálogo sobre los beneficios del ajo y otros ingredientes se transformó en un intercambio genuino de ideas. Las barreras se desvanecían lentamente, y la conversación se tornaba en un reconocimiento de que la medicina no siempre reside en pastillas, sino en las tradiciones culinarias que habían compartido durante años. Mientras la cena avanzaba, Carla se decidió a proponer su idea del evento de cocina. ¿Qué tal si preparamos una serie de cenas donde fusionemos nuestra tradición con innovaciones saludables? Podríamos invitar a la comunidad a participar, aprender sobre estos ingredientes, y sobre cómo nos benefician. Con estas palabras, ofreció no solo una propuesta, sino la oportunidad de transformar el espacio familiar en algo más grande. El momento fue decisivo. La madre de Carla, quien durante tanto tiempo había visto el enfoque de su hija como un reto, no pudo evitar verse atrapada por el entusiasmo que emanaba. Quizás es hora de abrir nuestras puertas y compartir. Nunca pensé que el ajo podía ser tan versátil, aceptó. La validación en el rostro de Carla fue un impulso poderoso, y algo profundo se reformuló entre ellas, una conexión renovada, un compromiso de crecer juntas. El resto de la noche fue un testimonio de colaboración y alegría, donde no solo se transformó la comida, sino también la dinámica familiar. En esa mesa, la tradición y la innovación se entrelazaban, creando un nuevo espacio para el entendimiento y el amor. Carla, al ver el cambio palpable en su madre, comprendió que había logrado algo más que solo una receta. Había conquistado su miedo a ser rechazadas, y ahora se proyectaba como un modelo a seguir en su comunidad. Los días siguientes consolidaron esa transformación. Con su madre a su lado, comenzaron a planear el evento de cocina comunitaria, donde los sabores serían la base de la unión y la enseñanza sobre la salud. Carla sabía que este viaje apenas comenzaba, pero había alcanzado un hito significativo. Su crecimiento personal se reflejaba en la confianza sólida que había cultivado, no solo en su habilidad de influir, sino en su valor de defender su verdad. Mientras reflejaba sobre el camino recorrido, agradeció a cada desafío que había enfrentado. De las tensiones familiares a los momentos de inspiración, Carla demostró que los conflictos pueden ser transformados en oportunidades de conexión. Su abuela habría estado orgullosa de ver cómo las historias de aquella cocina seguían vivas, floreciendo en algo nuevo y necesario. El verdadero logro fue el del corazón. Se dio cuenta de que cuestionar los antiguos modos de hacer las cosas nunca significaba desestimar el amor que esos métodos llevaban consigo. Aprendió que el cambio no solo reside en la superación personal, sino en la habilidad de elevar a otros a través del conocimiento y la compasión. Se sintió satisfecha al saber que su camino no solo ayudó a su abuelo, sino que también unió a su familia en un propósito común. Este proceso la indicó hacia el ámbito en el que realmente deseaba incidir, el de la salud y el bienestar a través de la alimentación. Carla decidió lanzar su artículo, Revelados, 6 errores increíbles sobre el ajo que pueden transformar la salud de los mayores, como el primer paso para compartir su viaje no solo con su familia, sino para resonar con otras personas que enfrentaban retos similares. La historia de Carla no era solo la de una joven desafiante, sino la de una mujer que eligió transformar la adversidad en triunfo. Había conjugado su amor por la nutrición con el deseo de mejorar la vida de quienes más amaba, y su historia ahora se llevaría más allá de su hogar. Hoy, invitamos a ustedes, que han sido testigos de esta transformación, a unirse al cambio.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de que estas historias continúen. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, nos encanta leerlas. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos podemos inspirar el cambio,